Muy bien, aquí tengo a Rafa, que está conmigo acá. Vamos a escuchar, querido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo acá. ¿Cómo te sientes? Bien, todo bien. Me acabo de despertar, por eso no prendo cámara. No, no Bueno, prendiste cámara otra vez, ¿no? sí, no. Es que igual la vez pasada recién me despertaba. Es que yo trabajo por las noches y me despierto recién en las tardes. Uy, tremendo, no te preocupes. Dale para allá. Sí, Cuéntame, bueno, cuéntame. continuando con el diálogo que teníamos, recuerdas que la vez pasada estábamos referente al tema de la perspicuidad, sobre su relación con la unión hipostática y demás, ¿no? Lo que veníamos diciendo es que bueno, más bien sí, lo que veníamos comentando es que la visión que sostienes es que todo lo necesario para la unión hipostática se encuentra dentro de la escritura, ¿no? Y esto aplicaría a cualquier dogma en general, ¿no? La perspicuidad de la Biblia se aplica a cualquier dogma, dice. Sí, claro, por supuesto. La perspicuidad de la Biblia se aplica a la lectura de lo que el texto quiere decir. Y lo que hacemos con sola escritura es evaluar los dogmas que se definen utilizando un lenguaje filosófico particular para ver si calza con la escritura o no. Si calza, amén. Si no calza, simplemente se rechaza. Eso es todo. Ok, sí, a esto lo que veníamos comentando, de hecho fue la parte en la que nos quedamos la vez pasada, era en que, bueno, hacer una identificación de lo que es, bueno, sí, más bien un análisis más completo de la unión hipostática se utilizaría Hebreos 1.3 como hipóstasis y sustancia, ¿no? Hipóstasis y sustancia, sí, claro. En ese sentido, bueno, No como depende, bien me habías depende, dicho, perdón. o sea, depende mucho de la acepción de la palabra. La palabra hipóstasis tiene acepciones diferentes, de acuerdo al contexto. El contexto es lo que Ok. te permite entender si la vas a leer en clave de sustancia o no. A veces no significa eso. Sí, de hecho, a eso es lo que iba, porque sí, en el sentido de la unión hipostática, bueno, se identifica como sustancia, ¿no? Que es la imagen misma de su sustancia, hipóstasis, en Hebreos 1.3. Sin embargo, pues bueno, para lo que son a ver, permítame. ¿Sí se me escucha? Ahora sí, se te fue en un momento el Ok. audio. Sí. De hecho, para lo que son por ejemplo, como te decía la vez pasada, estaba en Constantinopla II, precisamente en los anatemas, se identifica lo que es las hipóstasis como personas y no como sustancias. Entonces, pues bueno, yo te quería preguntar, ¿tú aceptas que en la Trinidad hay tres hipóstasis? Mira, esa explicación es un poquito, ¿cómo te explico? No quiero tampoco decir una cosa que no coincida. A veces se utiliza la expresión el Padre es una hipóstasis, el Hijo es una hipóstasis, el Espíritu Santo es una hipóstasis. Y se utiliza no en un contexto triteísta, se utiliza en un contexto trinitario, porque lo que se trata Sí. de resaltar es la diferencia de cada persona, que es intrínseco en la definición correcta de Trinidad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Entonces, cuando se habla de esa explicitación en cuanto al término hipóstasis referida a cada persona en particular, obviamente es para resaltar esa parte de la definición, la parte negativa, es decir, lo que no es el Padre, lo que no es el Hijo, lo que no es el Espíritu. Pero cuando se refiere al concepto sustancial como la realidad ontológica mayor o de la que todos participan, entonces ya se habla de una hipóstasis en un sentido general en el que las personas participan de la hipóstasis, pero eso va a depender de la manera como quieras utilizar el concepto, porque la palabra hipóstasis tiene esa cuestión, es flexible de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en 2 Corintios 9:4 la palabra hipóstasis se traduce como confianza. En el 11:17 de esa misma epístola se utiliza como seguridad, que viene siendo casi lo mismo. Pero en Hebreos 1:3 se utiliza en clave sustancial ontológica para hablar de Cristo. De hecho, tiene una impronta cristológica que es la base para hablar de la unión hipostática en clave bíblica. Y la evidencia está en Hebreos 1:3, donde se utiliza el término técnico. ¿Ves? En Hebreos 3:14 aparece por otro lado, en Hebreos 11:1 también. Entonces, el texto generalmente vital, que es Hebreos 1:3, me permite dar a entender que yo le puedo dar un matiz cristológico, mientras que en otros no le doy un matiz cristológico. En los otros sentidos le doy un matiz mucho más distinto, un matiz actitudinal, por ejemplo.
Entonces va a depender de cómo utilices el concepto. Por eso, decir, son tres hipóstasis, no está mal siempre y cuando tú estés indicando que estás hablando del carácter, el sentido negativo de la Trinidad, las relaciones negativas, lo que el Padre no es, lo que el Hijo no es, lo que el Espíritu Santo no es. Pero si tú lo usas en un sentido ontológico final o ontológico mayor, aunque mucha gente no utiliza mucho el término ontológico, pero si te refieres al ser como tal, al ser de Dios, como unidad personal, bueno, o como unidad ontológica, bueno, entonces ahí, si tu sentido hipóstasis es ese, entonces sería una sola hipóstasis. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Que si yo asumo la primera, alguien puede acusarme de triteísta si no se aclara. Pero si yo asumo la segunda, alguien puede acusarme de monofisista o en el caso de la Trinidad, monotelista. Me podrían tildar de monotelista. ¿Por qué? Porque entonces si yo digo que el ser divino tiene una sola voluntad, entonces estoy afirmando que ya no son tres personas. Porque la voluntad ya no se entiende en un sentido personal, se entiende en un sentido ontológico esencial. Y sin embargo, todos sabemos que la voluntad del Padre, que el Hijo replica la voluntad del Padre, pero el Hijo también tiene una voluntad. El Espíritu Santo tiene una voluntad en cuanto y tanto son personas. ¿Ves? Entonces, serían tres voluntades, pero eso no negaría la Trinidad, ni sería una afirmación triteísta como raramente piensa Hugo Delgado. Por eso Hugo Delgado termina afirmando una herejía monotelita en uno de los videos que hace, justamente porque él se pierde en ese tipo de preguntas. Es lo que yo te diría a ti. Hay que tener cuidado y la respuesta sería, depende del contexto que lo vas a utilizar. Sí, de hecho, precisamente aquí tengo lo que es el canon 1 de Constantinopla 2. De hecho, precisamente está en una página que se llama los estándares de Westminster, está westminsterstandard.org. El canon 1 nos dice, si alguno no confiesa una sola naturaleza o sustancia del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y una sola virtud y potestad, Trinidad consustancial, una sola divinidad adorada en tres hipóstasis o personas, ese tal sea anatema, porque uno solo es Dios y Padre, de quien todo, uno solo Señor Jesucristo, por quien todo, y un solo Espíritu Santo, en quien todo. Eso es lo que es el canon 1, ¿no? Pues bueno, aquí es precisamente la pregunta a lo que yo iba, ¿no? Porque, bueno, si lo que me dices es que en un sentido de persona, tú sí aceptarías que son tres hipóstasis, evidentemente, ¿no? Sí, tal y como lo hace Basilio el Grande, como lo hace Gregorio Nacianceno, como lo hace Gregorio de Niza. Si los grandes capadocios hablaban del Padre como una hipóstasis, el Hijo como otra y el Espíritu Santo como otra hipóstasis. Esa es la fórmula ortodoxa, por cierto. Ok, bueno, si tú aceptas que en la Trinidad son tres hipóstasis y eso se puede aceptar como persona, ¿cuál sería el sustento bíblico? ¿Cuál sería el sustento bíblico para aceptar hipóstasis como persona? Sentido. Hay un sentido bíblico, porque la palabra hipóstasis en el Nuevo Testamento no siempre significa persona distinta, como ya vimos en Hebreos 1:3. Lo que hacen los concilios... No, sí digo, nada más dame algún ejemplo, ¿no? De cómo, en qué parte de la escritura hipóstasis se utiliza como persona. Tranquilo. Okay. Que se utilice el concepto... está bien. Sí, dale, aguántate. Que se utilice el término hipóstasis en un sentido conciliar, refiriéndose directamente a las personas como tal, utilizado como fórmula, no es una negación que no se pueda sustentar con las escrituras, porque aunque tú no tengas un texto explícito que te lo diga, implícitamente ya tú tienes la referencia de la doctrina de la Trinidad como tal. Y no solo eso, sino que ya tú tienes un caso en el Nuevo Testamento en el que la palabra hipóstasis se entiende como realidad esencial o como ser. ¿Ves? Que sería la definición que se utiliza después en Basilio y los Capadocios para hablar del Hijo como una hipóstasis, el Padre como una hipóstasis, el Espíritu Santo como otra hipóstasis. ¿Por qué? Porque lo ven en un sentido de autonomía personal, pero vinculación esencial. Por eso es que aunque tú no tengas el texto explícito, este texto ¿dónde está? Es que no lo necesitas porque ya está implícito en la escritura, ¿ves? Y por eso yo te dije, la utilización del lenguaje filosófico no es una negación de sola escritura, porque la sola escritura apela al lenguaje filosófico y lo filtra por la escritura. Yo te diría, esa concepción de tres hipóstasis diferentes en la usía, en la deidad, ¿es negada bíblicamente? No es negada bíblicamente, pero por eso mismo yo lo que te decía, no. Es afirmada. No es negada, o sea.
no es negada, y es afirma, afirmada afirmada es lo que precisamente iba a preguntar, ¿no? O sea, por eso mismo yo decía, o sea, ya sea explícita o implícitamente, ¿en qué parte de la escritura se utiliza hipóstasis como persona en el caso de Constantinopla II? Otra vez, Hebreos 1.3 lo utiliza en ese sentido. ¿Como persona? Claro, o sea, cuando dice que es la imagen misma de la sustancia de la deidad y el concepto directamente de la vinculación que tiene como tal, está utilizando en clave personal porque está hablando de una persona que es Cristo. Pero antes me habías dicho que en Hebreos 1.3 hipóstasis se utiliza como sustancia. En Hebreos 1.3 se utiliza pero aplicada a Cristo. Lo que yo te dije la otra vez era que se leía en un sentido cristológico, que estaba aplicada a Cristo en un sentido técnico. Es decir, otra vez, Sí, pero... porque tú habías dicho que como que el concepto de hipóstasis no aparecía en ese sentido en la escritura, y yo te dije que sí, que aparecía en Hebreos 1.3, que no se dependió, no se necesitó recurrir a un concepto extra bíblico para poder hacer la definición, porque yo te expliqué que estaba en Hebreos 1.3. Eso fue lo que te dije. Sí, es que el detalle de utilizar persona en hipóstasis, por ejemplo, en Hebreos 1.3 nos dice que es la imagen misma de sus hipóstasis. Si lo utilizamos como persona, ¿no sería equivalente a decir que Jesús es el Padre? Porque sería la imagen misma No, de su persona. ¿Estamos de acuerdo no, que la no. persona del Hijo no es la misma persona que la del Padre? No necesariamente, querido, porque tú tienes textos muy claros en la Biblia donde el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos entre sí, y donde cada uno Sí. fue presentado como Dios. Vamos a ver, Juan 1, Juan 1, 1 y 2, el prólogo juanino. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. El Hijo está con el Padre, que es una distinción de sujetos, pero es Dios, lo que te habla de una unidad en esencia. Tienes este texto de Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús, el Hijo, le pide al Padre y ambos envían al Espíritu. Tres que actúan en relación personal distinta. Y luego tienes Mateo 28:19, el tema del bautismo en el nombre del Padre. Le habla tres mencionados en forma paralela y cada uno como fuente personal, pero es un solo nombre. Es igual a una usía, una esencia. Entonces, sí tienes estas distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero tienes una confesión monoteísta, no una confesión triteísta, donde cada uno es plenamente identificado como Dios, distintos, pero cada uno plenamente Dios. Y en Hebreos 1.3 tienes la palabra hipóstasis, con toda esa carga detrás del trasfondo, del contexto, el cual el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su hipóstasis, así el término aparece para indicar la realidad personal y concreta de Dios que Cristo refleja. Es una semilla terminológica que luego va a ser desarrollada por los padres. Entonces, sí, la Biblia enseña distinción personal y unidad en esencia, y lo enseña de forma clara, de forma perspicua. De hecho, la perspicuidad se encuentra en que yo pueda conectar Hebreos 1.3 con Juan 1.1 y 2 y con los demás pasajes que te cité, justamente para dar a entender que hay tres diferentes personas en una misma esencia debido a la confesión monoteísta que es totalmente bíblica y que tú lo vas a encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que no hay una negación, es lo que yo digo. A veces no sé por qué utilizan la unión hipostática como una forma de demostrar que no todo depende de la escritura, y yo creo que es peligroso. Te voy a decir por qué. Porque entonces tú estás diciendo que una definición como la unión hipostática no es bíblica. Tiene que ser desprendida de fuente que no sea la escritura, y eso es una soberana locura y un gran disparo en el pie de cualquiera que quiera defender las enseñanzas de la iglesia de una forma que sea lo más adecuada a la voluntad soberana del Señor, que se cuente la palabra profética más segura que la escritura. Sí, yo no diría que no sea bíblica, sino más bien que no se puede demostrar con su formulación completa solo con la Biblia. Yo es lo que diría, ¿no? Y precisamente te preguntaba eso, ¿no? De cómo se ve en Hebreos 1.3 lo que es la palabra hipóstasis, porque bueno, de hecho las traducciones de la escritura al español o al inglés mayormente lo identifican como sustancia o como igual me parece que naturaleza. El Hebreos 1.3, que es la imagen misma de su sustancia o la imagen misma de su naturaleza, ¿no? Hipóstasis sería sustancia o naturaleza según esas definiciones. Por eso mismo, o sea, digo, me parece un poco, no sé. Eso que tú dices eso que tú dices es correcto. Porque cuando nosotros hablamos de unión hipostática, estamos hablando de dos naturalezas, la hipóstasis humana y la hipóstasis divina en Cristo. Pero fíjate qué interesante, porque eso prueba mi punto. Cuando yo digo que en Cristo hay una unión hipostática porque hay dos hipóstasis en una persona, y luego salto a la Trinidad,
y comienzo a hablar del Padre como una hipóstasis, el Hijo como otra, el Espíritu como otra, te das cuenta que el concepto o el sentido de hipóstasis cambia de acuerdo al contexto. Si estoy hablando de una clave cristológica, bueno, entonces el concepto de hipóstasis será muy diferente a si yo hablo de hipóstasis de una clave trinitaria. Cambia. ¿Por qué? Porque depende del contexto, depende de cómo lo maneje. En cristología, hipóstasis es la naturaleza humana y la divina, pero en la Trinidad, hipóstasis es cada una de las personas. Cambia el concepto de acuerdo al contexto. Es ahí donde se pierden la mayoría de los apologistas católicos de Internet que he estado escuchando últimamente, porque he tenido algunas conversaciones con una persona que tiene dudas respecto a ese tema. Y justamente una de las cosas que estábamos hablando era del tema de cómo gente como Hugo Delgado se pierden en cosas tan claras y terminan haciendo confesiones monotelitas. De hecho, tengo todo un programa especial dedicado a ver cómo Hugo Delgado cayó en herejía, y lo estoy diciendo ahora como primicia, y cae de forma inconsciente. Es decir, es una herejía inconsciente, obviamente, pero me parece que es por ignorar las precisiones terminológicas que hay que hacer en ese caso y el concepto del contexto. Ok, sí, yo es lo que te decía, ¿no? Y vuelvo y repito, se identifica como naturaleza o como sustancia. El detalle está en que identificarlo como persona, como habías dicho, no sé, siento que no es lo que el texto diría en Hebreos 1:3. De hecho, igual, bueno, haciendo un paralelismo con esto, en el sentido de precisamente lo que es la postura de sola escritura referente a perspicuidad. Imagino que como reformado aceptarás la filioque, ¿no? Sí, los protestantes aceptamos la filioque y la podemos Sí, probar bíblicamente. de hecho, a eso iba precisamente. Precisamente nos dice la escritura en los evangelios, en Juan 10:38, me parece, la verdad no lo tengo a la mano, que Jesús nos enviará al Espíritu y que procede del Padre. O sea, lo que nos dice el versículo, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre. Si a ver, es mi visión, y si me equivoco en algo, me corriges. Yo pienso que si queremos ser coherentes con la postura de sola escritura y también con las demás posturas que postula el protestantismo, que dicho versículo nos diga que el Espíritu Santo procede del Padre, sería indicar que procede solo del Padre. ¿Por qué? Porque igual, por ejemplo, en los versículos que ustedes utilizan para la justificación de justificados pues por la fe, ustedes dicen que como somos justificados por la fe y no dice ninguna otra cosa, entonces por lo tanto somos justificados solo por la fe. Entonces, haciendo ese mismo paralelismo con Juan 10:38 referente a la filioque, pues igual sería algo similar, ¿no? Como no dice nada más que aparte del Padre, sería que el Espíritu Santo procede solo del Padre, ¿no? Siguiendo las consecuencias de lo que es sola escritura y el manejar protestante en dichas posturas. Sí, te voy a dar. Déjame ver si puedo agotar tu primera interrogante y luego desarrollar esa que es muy buena. La primera interrogante que tú decías que tú no veías en Hebreos 1:3 el concepto de hipóstasis se pudiese entender en clave de persona, ¿verdad? Más o menos eso fue lo que dijiste. Sí, eso. Bueno, ¿sabe que en el griego común, antes de los padres, el concepto de hipóstasis implicaba no solamente la idea de sustancia y realidad, sino también la de ser verdadero? Sí, en cuestión de la traducción de lo que es hipóstasis en la escritura se identifica como tanto sustancia como naturaleza. En la cuestión helenística, de hecho, hipóstasis es de origen neoplatónico, y utilizando el origen neoplatónico de la palabra Sí, eso no hipóstasis, importa. no serviría para la unión hipostática dicho No, origen. no importa, porque se utiliza el lenguaje filosófico siempre y cuando pueda validar la realidad de lo que se cree. Por ejemplo, el concepto logos no es de origen judío, el concepto logos es de origen pagano, es griego, viene de la filosofía presocrática, específicamente de la escuela de Heráclito. Y sin embargo, Filón lo utiliza, Juan lo utiliza, porque pueden ver vinculaciones con un término hebraico que era el concepto del el memra de Yahvé. Así que validaron, fíjate, el concepto de logos y desarrollaron una cristología en base al logos, pero con un concepto que pudieron también validar desde el Antiguo Testamento con un equivalente que era Memra, el Memra de Yahvé. Así que, ves, así funciona la sola escritura. Funciona cuando tú evalúas con términos de corte filosófico, sin importar el origen de dónde vengan, y tratan de ser confirmados a través de conceptos paralelos que se encuentran en el Antiguo Testamento, que era el texto que tenían a mano en ese momento. Así que
se puede hacer, esa es la manera. En el caso de Hebreos 1.3, tú puedes demostrar, ¿por qué? Porque el concepto de hipóstasis estaba vinculado a la idea de persona, estaba vinculado a la idea de ser, y el concepto de ser real involucra a la persona. Así que de forma indirecta, dentro del concepto de hipóstasis, a referirse en una clave ontológica, se puede vincular directamente a la idea de persona como tal. ¿Por qué? Porque tiene la idea de carácter. De hecho, la palabra que utiliza en Hebreos 1.3 dice que el Hijo es la impronta exacta de la hipóstasis del Padre, de la hipóstasis de Dios. La palabra impronta exacta ahí es carácter, la palabra carácter. Y el carácter está vinculado a la persona. Entonces eso implica que el Hijo refleja perfectamente la realidad personal de Dios, no es una cualidad abstracta, no es imagen de la esencia en abstracto como si fuera un atributo, es una imagen de la realidad concreta de Dios mismo como persona. En este caso, entonces está haciendo una distinción personal y aquí entra la perspicuidad para mostrarte que el Hijo y el Padre son distintos, pero al mismo tiempo comparten la misma esencia. ¿Por qué? Porque son Dios. Como comparten la misma esencia que el texto bíblico utiliza o define como Dios, entonces directamente estos son uno en esencia y obviamente distintos en persona. Y claro que el concepto hipóstasis se puede utilizar sin ningún problema para hacer, en base ya al trasfondo que tienes detrás bíblicamente, de hablar de dos hipóstasis distintas, el Padre como una y el Hijo como otra, en Hebreos 1.3. Simple. De hecho, los padres no razonaron en el vacío. Cuando ellos desarrollaron la teología de las tres hipóstasis, lo hicieron fue consultando estos textos. De hecho, Hebreos 1.3 fue un texto clave para Basilio y para Gregorio Nacianceno. Así que no le veo ningún inconveniente en decir que se puede probar desde las escrituras este tipo de definición, o se puede evaluar desde las escrituras, porque lo que dice la sola escritura es que aunque tú hagas formulaciones externas, lo que tienes que hacer es validarlas internamente con la escritura, y sí se validan con la escritura. Ahora, tocante al tema del filioque, que fue la otra pregunta que tú me hiciste, yo puedo probar con Juan 16, 14 y 15 el filioque. Lo que pasa es que hay que entender el filioque no solamente en torno a procedencia, sino también entenderlo en torno a base a subordinación. Es decir, no solo en clave ontológica, sino en clave económica. Y lo que hacemos los protestantes es que le damos una lectura económica al concepto del filioque. Por eso leemos en Juan 16, 14 y 15 esa clave. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate que aquí hay primero una declaración trinitaria muy evidente, porque está diciendo que lo que el Padre tiene es de Cristo, pero lo que Cristo tiene, el Espíritu Santo lo toma porque también tiene toda la libertad, ya que se concluye de forma clara que también lo que tiene el Hijo es el Espíritu. Por eso tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay una comunión incluso se puede decir subordinada, pero no subordinada por orden jerárquico, sino subordinada por voluntad, por amor, porque la Trinidad funciona bajo la dinámica del amor, no de que este es el jefe y los demás tienen que someterse a él, no. Entonces Jesús aclara que todo lo que tiene el Padre es mío. Luego dice que el Espíritu toma de lo suyo para comunicárnoslo. O sea, el Espíritu comunica lo que es el Hijo y lo que es el Hijo es del Padre. Aquí tú tienes una unidad en la obra de la revelación que debe ser entendida en términos económicos. El filioque, nosotros los protestantes lo entendemos en un sentido económico y lo sabemos porque el Espíritu Santo glorifica al Hijo. La misión del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Esa visión implica directamente que el Espíritu Santo, al tener como misión glorificar al Hijo, es porque procede en términos económicos del Hijo, por un sentido de comunión en el amor. No significa que sea inferior, sino que su función en la misión es aplicar la obra de Cristo a los creyentes. O como dirían los padres, es el tesorero de Cristo. Lo que el Espíritu toma del Hijo, en última instancia, viene del Padre, y ahí está la fórmula, del Padre por el Hijo en el Espíritu. Es un flujo. El problema del filioque en un sentido ontológico, que creo que fue lo que pasó en Roma, es que lo leyeron de una forma jerárquica, no una jerarquía de menor a mayor. Eso está mal. Cuando Jesús dice, tomará de lo mío, no está diciendo que el Espíritu es un subordinado que depende del común inferior. Está diciendo que el Espíritu aplica y comunica lo que el Hijo ha recibido del Padre. En otras palabras, el Espíritu no es menos que el Hijo, sino que nos da la plenitud del Hijo. Y en ese sentido es que nosotros entendemos el procede. Procede en un sentido de, como procede del Hijo, porque a veces utiliza la palabra subordinada, pero utiliza otra, porque
porque su misión es presentar y glorificar al Hijo. Bueno, pues en ese sentido, viéndolo desde esa perspectiva, es que decimos que procede del Padre y del Hijo, porque el Espíritu revela al Padre y revela al Hijo. O sea, lo entienden en sentido de revelación, ¿no? De que como tomará de lo mío, y también Jesús dice que todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, lo que va a comunicar el Espíritu Santo es referente al Padre y al Hijo. En ese sentido aceptan la ¿Sabes? filioque, ¿no? Cuando Jesús dice el que tomará de lo mío, es porque está haciendo una lectura trinitaria. De hecho, siempre hemos utilizado ese texto para pacatear a los arrianos, porque ciertamente ningún mortal o ningún ángel o criatura, por más poderosa que sea, puede afirmar que lo que tiene el Padre es mío. O sea, yo puedo decir que lo que yo tengo le pertenece al Señor como criatura subordinada, pero decir que lo que el Padre tiene es mío, yo no lo puedo decir si no es por la garantía de Cristo. Y la garantía la recibimos en Cristo. Por eso Pablo dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, para dar a entender que todo sentido de propiedad que tengamos de las promesas del Señor se dan a través de Cristo, porque fue Cristo quien tuvo el poder y la facultad de decir, todo lo que el Padre tiene es mío. Y por eso se lee en esa clave ontológica, en ese caso, pero también se lee en clave económica. Lo que vemos en el Espíritu Santo es justamente eso. Y el Espíritu Santo toma lo del Señor. Aquí hay una cosa increíble, porque está presentando justamente la misma relación que nosotros vemos cuando Jesús dice, tomará del Padre todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso él tomará de lo mío, que es lo del Padre. En ese caso procede del Padre, como dice claramente, pero también del Hijo por el hecho de que se subordina. La palabra subordina a veces causa problemas a mucha gente, pero es la concreción concreta cuando tú lo entiendes en una clave económica, no ontológica. Se Sí, subordina. en el sentido de que el Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona y el Espíritu la tercera persona, ¿no? Ok, bueno, ya haciendo el análisis de eso, digo, el tema de la subordinación, o sea, es lo que sí, pues yo logro analizar en este texto, es que, bueno, dice que el Espíritu Santo tomará de lo mío y lo que tiene el Padre es mío. O sea, va a tomar tanto del Padre como del Espíritu Santo, pero el tema de la subordinación, que es clave para lo que es la filioque, yo diría que no se encuentra del todo claro en el texto, ¿no? Y bueno, igual respondiendo lo que es la parte que me mencionabas de Hebreos 1.3 referente a persona. Bueno, lo que me dices que igual se puede identificar como persona, digo, a mí me parecería que eso es ir un poco más allá del texto, ¿no? Porque la forma en la que se traduce Hebreos 1.3 no se identifica en ningún momento como persona. E inclusive, de hecho, si lo utilizamos en el caso de sustancia, que es la imagen misma de su sustancia, ahí vamos a decir, evidentemente, que Cristo tiene toda la plenitud de la divinidad. Pero si lo utilizamos en el caso es la imagen misma de su persona, no podemos aplicar que Cristo es la plenitud de la imagen de la persona del Padre. ¿Por qué? Porque si no sería el Padre aplicando principio de tercio excluso, ¿no? Y estamos de acuerdo que Cristo no es el Padre, es lo que te venía diciendo, ¿no? Por eso me parece ir un poquito más allá del texto, el aplicarlo como persona, ya que para empezar en las traducciones nunca se traduce como persona, sino como sustancia o como naturaleza. E igual la identificación toda la identificación y el desarrollo que me hiciste referente a persona, creo que sí es un poco diferente a lo que mencionas. Te voy a decir por qué. Lo que tú dices, lamentablemente, yo no tengo solamente Juan 16 como un texto que pueda probar el filioque. Hay más textos. Por ejemplo, tú mencionaste, creo que Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Fíjate qué expresión, yo os enviaré del Padre. ¿Pero quién es que lo envía? El Hijo. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya tienes ahí claramente la fuente que procede del Padre, no hay discusión ahí. Pero dice, es enviado por el Hijo. Y esto ya muestra participación activa del Hijo en la procedencia. Luego tú tienes Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Aquí hay un elemento de procedencia del Espíritu a los creyentes por parte del Hijo. Aquí el envío del Espíritu está totalmente ligado al Hijo. La misión temporal refleja la procesión eterna. Te digo por qué, y tienes que entenderlo así, porque filioque no te habla del origen del Espíritu Santo, ya que se supone que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto no tiene origen. Cuando habla de proceder, el concepto del filioque no se entiende ontológicamente, porque entonces sería arriano. Se entiende
se entiende en términos económicos. Por eso te digo que la lectura correcta es económica, nunca fue ontológica, porque entonces estarías diciendo que el Espíritu Santo tuvo un origen. ¿Ves? Y no es así. Entonces, tienes que verlo en sentido de quién envía, de quién envía. El Espíritu Santo procede del Padre porque el Padre lo envía, pero también el Hijo lo envía, entonces procede del Hijo también. Gálatas 4:6 te dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. A ese Espíritu del Hijo es que procede del Hijo. No solamente está asociado, está caracterizado como procedente de Él. Y luego tienes Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu es tan del Hijo como del Padre. Y finalmente tú tienes Apocalipsis 22:1. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía. Escucha, este es increíble, porque el Espíritu Santo es el agua de vida. Tú sabías que el río limpio de agua de vida ahí es un símbolo del Espíritu de Dios, ¿verdad? A la luz, perspicuamente, de Juan, que habla del Espíritu como una fuente de agua de vida. ¿Verdad que sí? El río de Sí, el río de agua viva, ¿no? es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, el río de agua viva, ¿no? Es el Espíritu Santo, ¿sí o no, verdad? Okay. Sí. Ok, ¿sabe cómo dice? Que ese río resplandeciente como cristal salía del trono de Dios y del Cordero. La imagen del Espíritu como río de vida que procede del trono del Padre y del Hijo al mismo tiempo. Ahí tú tienes el filioque con la Biblia, querido. A ver, en ese sentido dices que sale, es que procede, no que se origina, evidentemente, ¿no? Procede, claro, en un sentido de procedencia, no en clave ontológica, sino económica, por supuesto. Sí, porque ontológicamente no, el Espíritu Santo no tiene origen al ser Dios. Exacto. Ahí está. Sí, ok, a ver. Ajá, ¿Ves cómo yo lo necesito? ¿Ves cómo yo puedo ¿cómo? probarlo con las escrituras? ¿Ves cómo yo puedo probar con las escrituras los términos como tal? Esto que estamos haciendo ahora, ¿sabe cómo se llama este ejercicio? Sola escritura. Es una aplicación de sola escritura. Pero la sola escritura no niega que yo puedo utilizar conceptos que puedo inventar. Filioque, ¿dónde está la? No, yo no necesito buscar la palabra filioque. Yo lo que necesito Sí, es que el obviamente. concepto detrás de filioque es bíblico. Y a eso me refiero con que filioque puede ser fiable cuando se coteja con la escritura. Porque puede ser que haya un término más preciso que filioque. Y de hecho, el catolicismo romano hoy reconoce que hay formulaciones que puedes reformular de nuevo. ¿Por qué? Porque pueden haber sido entendidas incorrectamente de acuerdo al contexto. Eso lo dice Magister Ecclesiam, es un documento del 74, si mal no me acuerdo, que hablaba de eso. Y por eso es que se hacen reformulaciones sin caer en la idea de que por reformular están contradiciendo su propio magisterio, negando su infalibilidad. No, porque las reformulaciones son permitidas ya que el lenguaje cambia y ese lenguaje obviamente depende del contexto como tal. Por ende, y muy importante, yo puedo, a la luz de esta misma declaración que hace de forma sincericida, digo yo, el catolicismo romano, saber que los términos pueden ser evaluados con la escritura en términos conceptuales, no en términos nominales, porque yo no necesito que esté filioque así escrito en la Biblia, pero la Biblia no se escribe en latín, en primer lugar. Y segundo, sí, yo lo que necesito es que el concepto esté presente. El concepto está presente, se valida. E incluso puedo cambiar el término y buscar otro mejor o más exacto y aún así se mantiene el concepto. Eso es lo que se llama sola escritura. Sí, no, y de hecho con la definición que yo te había dado de sola escritura no estuve en desacuerdo con eso. Hay cosas de la escritura que se pueden interpretar muy fácilmente, como que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso está claro en la escritura. O sea, y de hecho, según la propia definición de perspicuidad, o sea, no todo está oscuro en la escritura, sino que lo oscuro se interpreta a la luz de lo claro, como te había dicho precisamente, sí, ¿no? Entonces, pues sí, yo no diría que todo en la escritura es oscuro. Sin embargo, como con el tema de, por ejemplo, lo que te mencionaba sobre hipóstasis e incluso sobre otros temas que, bueno, también podría tocar, pero sería un poquito más larga la conversación. Ya tengo 3 horas aquí. Sí, claro. Ah, ok, sí, no, me imagino. Sí, pues también generarían un problema con esa percepción, ¿no? Porque hay cosas por ejemplo, lo que decía, esto lo voy a tocar rapidito, el tema de lo que es en Gálatas 1:8 el evangelio, dice que el que predica un evangelio diferente a nosotros es anatema. Lo que es el entendimiento, entender qué es el evangelio, es determinante para la salvación. Creo que ahí estamos de acuerdo tú y yo. Lo que dice el evangelio, claro, por supuesto. Sí, lo que entender dice qué es el evangelio.
Sí, Entender que es el evangelio. en ese sentido, por ejemplo, en la escritura no hay ninguna parte que nos diga claramente qué es el evangelio. Sí, claro. ¿En qué Cuando el parte? apóstol Pablo dice conforme a mi evangelio y te explica qué es lo que enseña el evangelio y luego te comienza a dar una definición muy clásica en 1 Corintios que dice que Cristo murió conforme a las escrituras, que fue resucitado y que fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras, que se me apareció a mí, etcétera. El mensaje del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra glorificación. Todo el desarrollo del ordo, salud, etcétera, descansa sobre esa premisa del evangelio. Cuando predicaban el evangelio, hay consigna escrita en Hechos de qué era lo que ellos predicaban. Incluso te decía que la predicación del evangelio incluía un cambio de vida y un cambio de vida enfocado en seguir la ley de Cristo. Entonces, por supuesto, el evangelio está presente en toda la escritura. Vamos a ver, ponte a pensar, si aceptásemos esa lógica que tú estás mencionando, entonces nosotros tendríamos que decir que la Biblia nos habla del Evangelio, pero no nos dice que es el Evangelio. Nos dejó a tientas y oscuras. Y eso no es verdad. El Evangelio está claro y explícito en las Escrituras. Y todos los creyentes estaban conscientes de que era. Sí, a lo que te refieres sobre que el evangelio está claro en las escrituras, te refieres a 1 Corintios 15, me parece, ¿no? No solamente Romanos 3 al 5 es toda una presentación sistemática del Evangelio. O sea, tú tienes toda una explicación en los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy explícito y desarrolló muy bien, por lo menos en Romanos, todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Gálatas también lo explica, porque en Gálatas tiene que hacer un contraste entre los judaizantes que dependían de la ley y los cristianos que dependen del evangelio, de la gracia. De hecho, ese binomio entre ley versus gracia se descubre especialmente en Gálatas. Gracias al Señor que Dios permitió que Pablo estuviese allí para enfrentarse a los judaizantes porque nos presentó una visión directa de lo que es el evangelio, y gracias al Señor que permitió que Pablo escribiese a la iglesia primitiva romana para que nosotros tuviésemos una exposición sistemática del evangelio. Por supuesto que sí, querido. Me Sí, pides un versículo. de hecho, no, de hecho, precisamente eso es lo que iba, ¿no? En 1 Corintios 15, porque, bueno, lo que es el entendimiento del evangelio es necesario para la salvación y por lo tanto es dependiente de lo que es la perspicuidad en el sentido de que debe estar claramente en las escrituras, ¿no? De hecho, Claro. a lo que iba precisamente era que en 1 Corintios 15, a ver, pero me lo tengo por acá, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es lo que es sistemáticamente el entendimiento del Evangelio. Es parte, es la parte esencial o el corazón directo de lo que el Evangelio implica, porque el Evangelio descansa en que Cristo murió por tus pecados, pero no quedó muerto, sino que resucitó y volverá otra vez. La resurrección de Cristo y lleva implícita su segunda venida. Por lo tanto, todo el Evangelio del Señor se encuentra concentrado en corazón de forma sintetizada justamente en ese texto de 1 Corintios, pero no es el único texto. Ahí te está presentando una versión sintetizada. Si tú quieres saber todo lo que implica el Evangelio, léete completamente los textos de los 8 primeros capítulos de Romanos, y ahí está toda la explicitación de lo que el Evangelio es para el apóstol Pablo. Lee Gálatas a la luz de la división, la diferencia entre ley versus evangelio, que es la gracia, y ahí tú vas a encontrar la misma explicación. Te vas a 2 Corintios, donde Pablo en el capítulo 3 hace una separación de la letra y el espíritu es el evangelio, y ahí tú te vas a encontrar con toda una descripción de lo que es el evangelio. O sea, tienes incluso hasta definiciones poéticas del evangelio. El Salmo 85, los versículos 10 al 12, es una explicación poética del evangelio en el Antiguo Testamento. Tienes promesas alusivas del evangelio en textos del Antiguo Testamento, en particular el que se ha llamado protoevangelio, que es Génesis 3:15. ¿Quieres escuchar esa explicación o sea, esa lectura hermosa en términos tipológicos de lo que es el evangelio, y poner enemistad entre la mujer y entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente? La simiente de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Una clara referencia otra vez a la cruz, que es lo que explicita en 1 Corintios 15. Y tú dirás, sí, pero un hereje puede creer que Cristo murió por sus pecados. Espérate, que hay una pequeña diferenciación, porque incluso los herejes que asumen esta visión, no por ello están calzando con todo el espíritu del evangelio, porque todos los herejes que yo conozco, ellos niegan la gracia
y hacen que la salvación dependa de las obras plenamente. Por lo tanto, si ellos hacen descansar sobre las obras y no sobre la gracia del Señor, ya no es evangelio. Porque recuerda que el evangelio es contrario a una fe justificada por las obras, tal y como te dice Romanos y como te dice Gálatas. Es una fe que descansa en la cruz de Cristo, en lo que hizo Cristo, no en lo que yo hago. Eso es evangelio. Entonces, la afirmación de saber que históricamente Jesús murió y resucitó no es el evangelio definitivo. Es lo que implica detrás. Lo que implica detrás esa muerte y lo que implica detrás esa resurrección. ¿Qué es lo que implica detrás? Gracia por encima de mis obras y un amor inmensurable que muere por mis pecados y que me reconoce como pecador y que yo no puedo hacer nada si no es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Así que eso es lo que yo te diría. Ese es el evangelio y todo lo demás es monte y culebra. Sí, te pediría que me explicaras de capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos, pero nos vamos a llevar 2 días enteros explicando todo eso, así que no creo que sea lo oportuno, ¿no? ¿Qué te parece si armamos otro diálogo? Sabes que tú eres bienvenido acá y para mí es una bendición recibirte. Ok, sí, me parece muy bien. Nada más para ir cerrando, sí, nada más el último punto por tocar, ¿no? Lo que te había comentado, ¿no? La distinción entre persona y sustancia referente a Hebreos 1.3. Lo que había mencionado es que si lo aplicamos a nivel de sustancia, si traducimos hipóstasis como sustancia, como mayormente todas las traducciones lo traducen, sustancia o naturaleza, bueno, ahí se dice que es la imagen misma de su sustancia. Ahí sí diríamos, de hecho podemos decir completamente que la sustancia completa de Cristo es la misma sustancia que la del Padre. ¿Por qué? Porque ambos son plenamente Dios. Pero si lo aplicamos en el sentido de persona, no podemos decir que es completamente la persona del Padre el Hijo. ¿Por qué? Porque eso sería volver al Padre al Hijo por principio de tercio excluso. Entonces, incluso en la forma de aplicarlo no sería la misma. No entiendo el punto hasta dónde lo quieres llevar. Sí, es que me mencionabas que se puede aplicar también como persona, Hebreos 1.3, ¿no? Sí. Sí, como persona. Entonces, bueno, supongamos que lo aplicamos como persona, ¿no? Si como sustancia lo aplicamos de forma que es la sustancia completa del Padre, totalmente la sustancia del Padre, o sea, no tiene menos sustancia, evidentemente, porque es Dios, tiene la sustancia completa porque es plenamente Dios. Entonces, si lo aplicamos como persona, también tendríamos que decir que tiene la persona completa del Padre. Y no tiene la persona completa del Padre. ¿Por qué? Porque eso volvería a Cristo el Padre y eso no es coherente a nivel con todo el desarrollo teológico que ya tenemos. No, lo que pasa es que el texto es como muy claro. El texto es evidente cuando te dice que comparte la réplica exacta, que es la palabra carácter, ¿verdad? Vinculada a la idea de persona. Pero esa réplica exacta, al ser pregunta con eso, perdón. Lo de carácter me lo podría volver a explicar porque me parece no haberte entendido bien en ese punto. Cuando tú lees Hebreos 1.3, ¿cómo lo es? Sí, dice que sí, dice que Cristo es la imagen misma de su hipóstasis, sustancia. Esa imagen misma, ¿sabe cómo en griego que dice es carácter? La imagen. Sí, cuando dice imagen, la palabra griega que utiliza es carácter. El carácter mismo de su sustancia, persona, ¿no? Sí, pero eso sería ya no sería, eso no sería con la palabra hipóstasis, sería con otra palabra. Porque la idea de carácter aquí, que obviamente detrás de ese concepto de carácter es de donde se desarrolla posteriormente el concepto de carácter en psicología. Pero el concepto de carácter en psicología proviene de este concepto griego de carácter que es de impronta exacta, como cuando tú dejas un carácter, una huella, ¿verdad? Una huella. Da a entender que toda la hipóstasis de Dios se encuentra exactamente imprimida en Cristo. Y eso implica que el Hijo refleja perfectamente la realidad personal de Dios, no solo una cualidad abstracta. O sea, no es imagen de la esencia en abstracto como si fuera un atributo. Es imagen de la realidad concreta de Dios mismo. En ese caso, tú haces una separación de conceptos. Tú tienes hipóstasis y tienes usía. Usía e hipóstasis.
La palabra usía se refiere a la realidad ontológica. La palabra hipóstasis se refiere a las personas que comparten esa usía. Por eso es que se puede utilizar hipóstasis para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu, y no decir, como hace este señor Hugo Delgado, que por afirmar tres hipóstasis está hablando de tres dioses diferentes. Una estupidez que obviamente muestra que el señor Delgado no sabe de estos temas, al igual que Hugo Ariza. Los dos Hugo de YouTube son dos peleles. La cuestión es que cuando tú lo tomas en consideración estos dos puntos y lo lees a la luz de Hebreos 1:3, tú vas a descubrir que cuando habla de carácter, está hablando de la usía de Dios. Y cuando habla de la hipóstasis, está haciendo una separación entre el Padre y el Hijo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo que refleja es el carácter de la usía siendo una hipóstasis distinta. Es ese texto clave el que permitió, obviamente, que los nicenos y posnicenos tomaran ese texto para hablar de la distinción personal de Dios. ¿Ves? Y aunque a mucha gente no le guste, de forma teológica, indirecta, el texto te está mostrando que el Hijo es la imagen exacta de la realidad concreta de Dios, lo cual encaja perfectamente con el uso posterior que de hipóstasis iban a utilizar ellos. En otras palabras, Hebreos 1:3 no te está inventando la terminología técnica, pero sí está abriendo la puerta para que los creyentes, los lectores vean directamente esta vinculación con este término en particular para reflejar la distinción que había. Porque el Hijo refleja plenamente al Padre, no solo en esencia, sino en su ser concreto. Ergo, si el Padre es una hipóstasis, el Hijo también lo es y el Espíritu igualmente. Ya, entonces, hace un momento me dijiste que carácter, lo que es la imagen, ¿no? En griego, lo que es carácter, es la representación de la usía, ¿no? No, porque el carácter estaría replicándose en Cristo, hecho hombre. Sí. La usía se encontraría en el concepto de Dios. Pero el asunto es que el concepto de Dios aquí, claramente desde ese texto y otros textos que compaginamos, por eso te dije que es un ejercicio de perspicuidad, un texto que esté oscuro o un texto que todavía no está del todo bien definido, se puede definir con otros textos en particular. Eso es perspicuidad. Bueno, a la luz del ejercicio de perspicuidad, conectas 1:3 de Hebreos con los textos juaninos y ahí tú ves la distinción de personas que la arroja luz, pero que quiere decir hipóstasis acá en Hebreos 1:3. ¿Ves? Para dar a entender que como refleja plenamente al Padre en su carácter, que es un término vinculado al concepto de persona, bueno, pues en base a la usía, que es Dios en general, en base a la usía, por la distinción que otros textos hacen del Padre y el Hijo, nosotros descubrimos que aquí el texto me está hablando con un término técnico que se utilizará después, con el mismo término técnico. De hecho, el texto les proveyó a ellos el término técnico, lo que generalmente terminaron formulando, que el Hijo refleja plenamente al Padre, no solo en esencia, sino en su ser concreto. Si esto es así, entonces, si el Padre es una hipóstasis, el Hijo también lo es, y el Espíritu también. Pero estas tres hipóstasis reflejan una sola usía. Sí, las tres, como diría Calcedonia 2, ¿no? Yo te lo preguntaba porque hace un momento, o sea, decías que lo que es el carácter hacía referencia hacia la usía, ¿no? La sustancia, igual la hipóstasis es referente a la usía. Voy a explicarte que cuando dice usía está hablando en términos genéricos, la esencialidad de la cual comparten las tres hipóstasis, pero que ese concepto tú lo destilas directamente a esa relación que hay en Hebreos 1:3 cuando lo vinculas con los textos juaninos, que son los que son más claramente enfáticos en hablar de la diferencia entre el Padre y el Hijo. Ok, sí, es que el detalle con eso es que ya no estaríamos utilizando... ya no estaríamos identificando hipóstasis como persona, sino más bien la palabra carácter como el sentido personal, ¿no? Por eso mismo y seguía mi pregunta de
o sea, en qué parte de la escritura se aplicaba Cuando dice que el hijo persona? refleja cuando el hijo refleja la esencia misma o la imagen exacta de Dios. ¿Quién es Dios ahí? El padre. Pues Está ahí hablando del está. padre. ¿El padre es una persona? El padre es una persona, sí. Cuando dice hipóstasis, se entiende en un sentido personal porque se está refiriendo al padre. Es que no es lo mismo la persona del padre a la sustancia del padre. Acuérdate que estamos hablando de Hebreos 1.3. Hebreos Sí. 1.3, que está hablando del hijo como imagen exacta o carácter de la hipóstasis de Dios, que tú entiendes que es el Padre. Entonces, enfócate solamente en la hipóstasis de Dios. Si Dios es el Padre Ok. y el Padre es una persona, ¿en qué sentido leemos la palabra hipóstasis ahí? ¿En clave de ser o en clave de persona? Es que siendo coherente con el texto y con lo que me dijiste es sustancia. Yo no tengo problema con eso porque precisamente con el desarrollo de los concilios es que se hace Pero vuelvo el a preguntarte, reconocimiento. querido, yo sé que la palabra está en tu boca y está ahí. Escucha. Si tú estás leyendo en Hebreos que la palabra hipóstasis está vinculada a Dios y Dios aquí, por el contexto, ya que está haciendo diferencia entre el Hijo y Dios, por el contexto se refiere al Padre, la palabra hipóstasis, ¿en qué sentido debes entenderla? ¿En un sentido genérico o en un sentido específico vinculado al Padre como tal? Vinculado al padre, es que como te digo, o sea, Padre es una persona. Entonces, sí, es sencillo, querido. Es simplemente un el padre es ejercicio una, claro de sí, honestidad. El hipóstasis ahí lo debes tener un sentido personal, porque así el, te de- conduce el el, texto. el detalle es que si lo respondo como persona, que es la imagen misma de su persona, eso estaría volviendo a Cristo el Padre. No, porque está diciendo que refleja el carácter del Padre. En este caso, lo que está reflejando son cualidades esenciales del Padre, pero eso no lo hace el Padre, porque él está haciendo la distinción entre el Padre y el Hijo. De hecho, todo Hebreos hace la distinción. Cuando él introduce al Hijo en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, el autor de Hebreos, en torno al contexto completo del capítulo 1 y 2, está hablando de una diferencia entre el Padre y el Hijo. Nadie en su vida, leyendo el pasaje completo, va a sacar de contexto el texto. Por eso te digo, el texto es muy claro a la luz de su contexto, que eso se llama perspicuidad. Sí, el detalle es que no, o sea, ya no sabría entonces, hipóstasis ahí es persona o Mira, sustancia. mira, te das cuenta que para tú poder salir del embrollo necesita la perspicuidad. Sí, no, el detalle, el texto nos dice que es hipóstasis, el detalle es sustancia o persona, porque sustancia y persona no es lo mismo. Vuelvo a hacerte la pregunta. Creo que la pregunta es vital ahí. Cuando tú lees Dios, lo entiendes en clave del Padre. Simple. Si la palabra hipótesis está vinculada, en este caso, por sujeto, la construcción gramatical, a Dios como Padre, bueno, pues entonces está haciendo la distinción, está utilizando la palabra hipótesis en un sentido de persona. Simple, que fue la pregunta inicial que tú me hiciste. ¿Puede entender el sentido de persona? Sí, a la luz del texto. Pero cuando lo vinculo con el Hijo, que utiliza la palabra carácter en este caso, obviamente hay una vinculación que nosotros debemos, por la luz del contexto, porque el contexto te enseña que el Padre no es el Hijo. Bueno, por la luz del contexto, tú lo entiendes esencialmente. Es algo que se desprende de una lectura natural. O sea, no una lectura de kindergarten, es una lectura natural. Que si son dos personas distintas, entonces es obvio que tenemos una sola esencialidad, pero con personalidades o personas distintas, no personalidad, personas distintas. Y estas personas, obviamente, ¿qué palabra utilizamos? Bueno, en el texto me dieron la palabra hipóstasis. Y por eso los padres prenicenos y postnicenos utilizan ese término hipóstasis para referirse a las personas. Lo que hemos descubierto son dos cosas. Uno, a la luz del contexto, la diferencia entre el padre y el hijo, pero también a la luz del texto, que hay una palabra que podemos utilizar para marcar la diferencia de persona. ¿Cuál palabra? Hipóstasis. Es la que utiliza Hebreos 1.3. No se la sacaron ellos debajo del sobaco. Tuvieron que consultar el texto para sacarla de ahí. Es una evidencia de cómo el texto te provee términos técnicos, incluso que van a ser utilizados en posteriores formulaciones. Ahora, no siempre el texto te va a proveer esos tecnicismos. La sola escritura no pretende que todo tecnicismo salga del texto. Lo que te estoy diciendo es que en este caso, el tecnicismo hipóstasis sí salió del texto. En este caso,
Pero en otros casos no siempre es así. La sola escritura, gracias a Dios, no depende de eso. Lo que te dice la sola escritura es, inventa los términos que te tengas que inventar, o sácalo donde lo vayas a sacar, pero fíltralos por acá para ver si la conceptualización detrás se sostiene o no. Eso es lo que te va a decir sola escritura. Ya, entonces, en Hebreos 1:3, hipóstasis es persona o sustancia. Vuelvo a hacerte la pregunta. Cuando tú Ah. lees Dios ahí, ¿se refiere al No, Padre o sí, al sí, Hijo? sí, sí. Sí, es que ya te respondí, pero es que, o sea, es mi pregunta, ¿no? Es persona o sustancia, porque, o sea, en un momento me habías dicho que persona, en otro me dices que sustancia, entonces, pues, ¿cómo debo de entenderlo? ¿No es persona o sustancia? Porque persona y sustancia no es lo mismo. Pero que alguien te dijo que yo te dije. Alguien te dijo una cosa y yo estoy diciendo otra. Lo que tú quieres decir, o yo te había dicho una cosa y ahora estoy diciendo otra. No, es que me dijiste primero, de hecho ayer me dijiste que hipóstasis Ayer, es sustancia y hoy me lo ayer, estás defendiendo como persona. pero ayer hablamos. No, perdón, en nuestro diálogo anterior, no, perdón, me equivoqué. No, no. Vamos a ver, en mi diálogo anterior, por lo que yo recuerdo, te dije lo mismo que te estoy diciendo ahora. Te dije que el término de Hebreos 1:3 es un término que habla directamente de la, de la hipóstasis como un concepto vinculado al Padre, en este caso. Y aún si yo me hubiese equivocado, escucha bien, aún si yo hubiese dicho otra cosa, a la luz de las preguntas que te acabo de hacer del texto, es evidente que el texto te está proveyendo el concepto de hipóstasis como persona. A la luz de eso, te lo está proveyendo como persona. Es lo que te Ya, puedo decir. Ahora, entonces no es sustancia. eh, a la luz de este texto se entendería a la luz de como persona, por lo que dice vinculado al Padre, ¿verdad? ¿Cómo tú entiendes la palabra Ya. Dios ahí? O sea, podrías darle dos lecturas, pero la lectura más natural, como dice Dios, al hacer la distinción del Hijo, está hablando del Padre. Tú mismo lo dijiste. Por lo tanto, de acuerdo a Sí. lo que tú mismo enseñas, o lo que tú mismo afirmaste, entonces técnicamente la palabra hipóstasis está vinculada para hacer la distinción del Padre y del Hijo. Simple. Pero eso de acuerdo a lo que mencionaste. Sí, yo precisamente lo analizaba desde ese aspecto porque, como te digo, en nuestro diálogo anterior afirmabas que era sustancia y de hecho, como te digo, lo traducen siempre como sustancia o como naturaleza. El traducirlo como persona, creo que la verdad no lo había escuchado antes, pero pues sí, o sea, ese es mi Simplemente, conflicto, ¿no? Porque anteriormente me habías dicho que era sustancia, ahora me dices que es persona. mira, incluso aunque yo me haya equivocado, el concepto a la luz de una lectura natural en ese sentido te está dando la posibilidad de entenderlo como hipóstasis. Ahora, yo te podría decir lo siguiente. Habrían dos maneras de leer ese texto. Dos maneras. Una manera de leerlo es cuando dice Dios, no se está refiriendo al Padre, sino que se está refiriendo a toda la realidad ontológica que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Uno. Y la segunda lectura sería refiriéndose al Padre porque está haciendo la distinción del Hijo y el Padre. ¿Qué pasa? Que si yo lo leo en un primer sentido, podría entenderse como sustancia. Si lo leo en el segundo sentido, se entiende como persona. La pregunta no es si es sustancia o persona, la pregunta es cuál es la lectura correcta de esas dos. ¿Entendiste? ¿Me escuchas? Hola. ¿Entendiste lo que te dije? ¿Hello? ¿Me escuchas? Hola, Bastión, ya. sí, me escuchaste, los demás No, escucharon, ¿verdad? sí, fue problema mío, ¿me lo puedes repetir? Hay dos maneras de leer ese texto. Uno, entendiendo la palabra Dios como la realidad ontológica o usía de la cual beben Padre, Hijo y Espíritu Santo, o de la cual participan. O dos, leyendo Dios ahí como el Padre, como la persona del Padre en distinción del Hijo, porque el texto está haciendo una distinción del Hijo y el Padre. Entonces, si yo lo entiendo en el primer sentido, la palabra hipóstasis sería sustancia, pero si yo lo entiendo en el segundo sentido, sería entendida como persona. La pregunta que te debes hacer no es cuál es sustancia y cuál es persona. La pregunta que te debes hacer es cuál de las dos lecturas es la correcta. Sí, porque estamos de acuerdo que no puede ser sustancia y persona.
Ok, sí, pero la pregunta es, ¿cuál de las dos lecturas es la correcta? A la luz del contexto. Sí, es que el detalle ahí es que, o sea, todas las traducciones lo utilizan como sustancia o naturaleza, que vendría a ser la otra traducción. Como, sí, sí, puede ser. Eso no hay problema con eso. De hecho, las traducciones muchas veces se corrigen a la luz del mismo texto. Sorprendente, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. Ay, bueno, Néstor, Ahí me tengo está. que retirar porque no, tengo que hacer unos ocupaciones, pero igual seguimos. Antes de que te Ah, vaya, es perdón. verdad que antes de que te vaya, para eliminar un bulo por ahí que dicen por ahí, ¿es cierto que Sí. te manda las preguntas Marisa o no? No, nada que ver. Todas las Entonces, digamos, preguntas sé las que hay formulo, todas las preguntas sí, las formulo yo. De hecho, pues me gusta hacer así porque aparte de entender la postura, pues también voy, pues también, porque la verdad quiero hacer un análisis serio del protestantismo. sí, lo sé. Como había dicho en anteriores ocasiones, pues quiero hacer un análisis serio del protestantismo, quiero dejar los sesgos de lado. Y bueno, esto es algo que ya había dicho en múltiples ocasiones. Tengo novia, me voy a casar el próximo año, mi novia es evangélica, y pues yo le hice la promesa a ella de que iba a analizar el protestantismo de forma seria, y pues si Dios me llama a volverme protestante, pues bienvenido sea, ¿no? Pero evidentemente, pues no sería correcto que yo sea protestante si mi conciencia me dice que el protestantismo no es la plenitud de la fe, estamos de acuerdo. Entonces, pues sí, yo quiero analizar correctamente el protestantismo y pues bueno, este tipo de diálogos me ayudan, ¿no? Pero sí, yo le hice la promesa a mi novia que iba a analizar seriamente el protestantismo sin dejando los sesgos de lado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo. De momento, pues sigo mi postura, pero igual, si el protestantismo es verdad, no me va a quedar otra opción que abrazarlo. Ok, déjame, no, me imagino que tienes que irte, pero antes de que te vayas, solamente te voy a decir algo. Lo que estás haciendo es bueno. De hecho, el protestantismo te animaría a eso. Lutero decía, no se puede actuar contra la razón, ¿verdad? Entonces, ciertamente nosotros como parte de nuestras fuentes de autoridad tenemos la razón. Lo que hacemos es que la filtramos por la escritura. Porque la razón se puede equivocar, pero si se filtra por la escritura, obviamente se convierte en una herramienta importantísima. Así que dale para adelante. Y no sé, me gustaría preguntarte, ¿te sientes que estás más cerca del protestantismo o estás todavía un poquito alejado? Yo diría que no me encuentro del todo conforme con ciertas ideas, sin embargo hay cosas que ya estoy entendiendo mejor ahora que antes. Ok, excelente. Que el Para los que dicen para los que dicen que estoy en yugo desigual con mi novia, recuerden que yugo desigual es con los incrédulos. no, y todavía no estás casado. No, claro. Quiere el Señor que tú puedas llegar a buen recaudo en el camino. Cuenta con mis oraciones. Sé que aquí hay una comunidad que te aprecia mucho y va a orar mucho por ti, y más ahora. Y recuerda que las puertas de mi canal siempre están abiertas. ¿Oíste? Sí, muchas gracias. Estará bien, mi querido. Hasta Bendiciones. luego. Igualmente, bendiciones.